Un hombre verde vive solo en un terreno inundado. No es ni un castillo ni una choza de cuento. Es un lugar que nadie quiere. Y justamente por eso lo eligió. Una de las primeras imágenes que definen a Shrek es el cartel clavado en el límite del pantano. Prohibido el paso. Y ese gesto resume su estrategia de vida. Definir el mundo por exclusión. Lo que no entra, no puede lastimarlo. El pantano es su refugio, pero también su celda. Allí puede ser él mismo, porque no hay nadie quien lo observe. La rutina de Shrek es la de alguien que ha reducido la existencia a lo mínimo necesario. Barro para bañarse, insectos para comer, la soledad como compañera estable. No pide nada, no espera nada. La paz que ha conquistado es la de la ausencia. Pero los cuentos de hadas no respetan los carteles. Un burro parlante, una princesa fugitiva, un lobo disfrazado de abuela. El pantano se llena de criaturas que huyen de algo peor. Y ese algo peor, la expulsión ordenada por Lord Farquaad, es el mundo que Shrek siempre ha conocido. El rechazo que él anticipa, otros lo padecen en carne viva. La diferencia es que ellos no tienen un pantano en donde esconderse. La película empieza con un ogro que ha logrado su objetivo, estar solo. Y eso, en una historia de amor, es el principio del fin. Para que haya un encuentro tiene que haber primero una fractura. Y la invasión de ese pantano es esa fractura. Shrek intenta restaurar el orden con una queja, con un viaje, con una negociación. Pero cada paso que da hacia Lord Farquaad es un paso que se aleja de su propio refugio. Sin saberlo, está aceptando que la frontera que construyó no es tan sólida como creía. Las películas siguientes le van a recordar una y otra vez que la soledad no es un logro, es una condena que él mismo eligió por miedo. Pero aquí, en este primer acto, él todavía no lo sabe. Cree que el problema son los demás, que si los mantiene fuera, va a estar a salvo. El cartel es la prueba de esa creencia. Y también, sin que él lo sepa, la promesa de que tendrá que leerlo de otra manera. Shrek no nació en DreamWorks. Nació en 1990, en un libro ilustrado de William Steig, un dibujante del New Yorker que ya tenía 80 años. Y su Shrek era más crudo, un ogro que disfrutaba del miedo que provocaba, que no buscaba redención ni amistad. En las páginas de Steig, la fealdad no era un disfraz de otra cosa, era la identidad completa. La película tomó la carcasa y la trasladó hacia otro territorio emocional. Steven Spielberg compró los derechos en 1991, pero el proyecto pasó años en un limbo creativo. No fue sino hasta que Jeffrey Katzenberg, recién salido de Disney, lo impulsó como el caballo de batalla de DreamWorks. Katzenberg había sido desterrado de la casa de los cuentos de hadas. Para muchos, aquella revancha simbólica terminó llamándose Shrek. Pero entre el logro de Stig y el de DreamWorks hay una diferencia que importa más que cualquier disputa corporativa. El logro de Stig disfruta ser temido. Vive de la reacción ajena. Se alimenta de ella. El Shrek de la pantalla, en cambio, aprendió a vivir esperando el rechazo. Y su fealdad no es un arma, es un escudo. No busca provocar miedo, busca evitar el contacto. Una cosa es la agresión y otra muy distinta es la retirada anticipada. Esa espera, esa vigilancia constante, es lo que la saga irá desmontando película tras película. Pero para empezar, necesitaba que el personaje ya hubiera sido juzgado antes de abrir la boca. Necesitaba que el público viera su rostro y pensara lo peor, porque solo así, cuando la película le ofrezca algo distinto, la sorpresa será doble. Stig escribió una fábula corta y sin concesiones. DreamWorks construyó un artefacto cultural que todavía se está desdoblando. La adaptación no fue una traición, fue una traducción a un idioma que el libro no hablaba. Y ese idioma, el del rechazo como punto de partida, es el que el logro de Stig nunca necesitó aprender. El doblaje al español latino no tradujo la película, la reubicó. Alfonso Obregón construyó para Shrek una gravedad serena, una contención que acentúa el cansancio emocional del personaje. Su ogro no necesita demostrar que es amenazante. Su voz ya lleva el peso de alguien que ha sido juzgado demasiado tiempo. Cada frase suena a resignación,
a una memoria de rechazos anteriores. Eugenio Derbez, por su parte, convirtió al burro en un fenómeno cultural. No intentó imitar a Eddie Murphy. Imprimió al personaje un ritmo verbal, una familiaridad y una identidad cultural propias, con modismos y juegos de palabras que conectaron con la audiencia de una manera inmediata. El burro de Derbez es el que desarma las defensas de Shrek con una cercanía que la versión original no busca. Hay un calor en su insistencia que lo hace inconfundible. Para millones de espectadores en Hispanoamérica, esas son las voces originales. La animación es la misma, pero la película que se escucha en español tiene una temperatura emocional distinta, más cercana, más callejera, más propia. No es precisamente solo un doblaje, es una versión que encontró su propia verdad en el registro de los actores. La saga entera se sostiene sobre esa base. Las secuelas mantuvieron la coherencia de esas voces a lo largo de los años, y el público creció escuchando a un Shrek que reflexiona en voz baja y a un burro que no sabe callarse. No reemplazaron a la versión original, fueron más bien un hallazgo. La distancia emocional de Shrek se vuelve más palpable en la contención de Obregón. Su apertura al vínculo, en la insistencia de Derbez, se vuelve más creíble. La voz que encontró su casa no es la que se impone, es la que se queda. Shrek es feo y la película no lo esconde. Es su presentación, es su chiste recurrente, es su conflicto central. Pero la fealdad de Shrek no es un defecto que deba corregirse, es un hecho. Su diseño parte de la idea de un cuerpo que ya ha sido juzgado por la mirada ajena antes de que el personaje abra la boca. Sus rasgos son exagerados, sin ser caricaturescos. La nariz ancha, las orejas puntiagudas, la piel verde, el torso macizo, todo habla de un exterior que la sociedad ya ha clasificado. Y en cualquier otro cuento, ese cuerpo sería el del villano. Aquí es el del protagonista, y la película no pide disculpas por mostrarlo. La cámara lo encuadra sin atenuantes. La luz no lo favorece. Los personajes retroceden al verlo. Y esa reacción no es un accidente del guión. Es la materia de la que está hecha la historia. La saga invierte la lógica del cuento de hadas una y otra vez. La princesa no se enamora del ogro a pesar de su apariencia, sino que ella misma es otra versión de lo mismo. El cuerpo de Fiona es también una trampa. Hermoso de día, ogro de noche. La revelación en la primera película no es que la belleza estaba dentro, sino que la forma que el cuento llamaba monstruosa también podía convertirse en belleza. Cuando Fiona se queda con su cuerpo de ogro, no está renunciando a nada, está abrazando lo que ya era. Esa elección se profundiza en la segunda entrega, cuando Fiona debe enfrentar a su familia y a un reino que no acepta a su esposo. El conflicto ya no es entre humanos y ogros, es entre la apariencia que se exige y la que se vive. El cuerpo de Shrek cambia un poco a lo largo de la saga, pero cambia más la manera como mira el mundo y cómo él aprende a habitar ese mundo sin disculparse. La fealdad nunca deja de serlo, pero deja de ser un argumento en su contra. Pocas películas infantiles habían confiado con tanta intensidad en que su público reconocería los clichés antes de verlos destruidos. Esa confianza cambió la relación entre la animación y su audiencia. La película no explica sus chistes. Asume que el niño ha visto Blancanieves, que el adulto reconoce a una princesa encerrada en una torre, que todos saben que el héroe debe besar a la doncella para romper el hechizo. Al partir de ese conocimiento compartido, la sátira no necesita subrayarse. Puede aparecer en una línea rápida, en un gesto de fondo, en una referencia que la película no se detiene a explicar. El espejo mágico que funciona como un programa de citas televisivo. El lobo feroz con el camisón de la abuela. Las criaturas de cuento expulsadas de sus hogares. Cada uno de esos momentos exige que el espectador haya visto las versiones anteriores. Si no las conoce, el chiste no funciona, pero la película no se detiene a explicarlo. Y eso crea un vínculo con el espectador que no es de admiración, sino de complicidad. La sala entera comparte el mismo saber. La película no está por encima del público, está a su lado, señalando con el dedo lo que ambos reconocen. Ese gesto colectivo es lo que hizo que Shrek no fuera vista solo por niños,
sino también por adultos que se reían de los mismos chistes por razones distintas. Esa complicidad, curiosamente, es lo que Shrek mismo nos sabe ofrecer en el plano de la historia. Él no confía, no da nada por sentado. Cada interacción es una posible trampa. La película, en cambio, confía en su público más de lo que el ogro confía en quienes lo rodean. Y esa confianza, proyectada hacia afuera, termina siendo un modelo de lo que a Shrek le cuesta aprender. La sátira no es solo un recurso cómico, es una forma de estar juntos. El burro no es un alivio cómico, es el personaje que no entiende las reglas y precisamente por eso las rompe sin saberlo. Habla cuando no debe, insiste cuando lo rechazan, sigue a Shrek sin invitación, pregunta lo que nadie se atreve a preguntar, abraza sin permiso. Es todo lo que Shrek ha aprendido a excluir. La invasión, la palabra, la insistencia, el afecto físico, la pregunta incómoda. Es el caos, entrando en una personalidad construida alrededor del aislamiento. El burro no respeta el cartel, pero no porque quiera desafiar a Shrek, sino porque el cartel no tiene sentido para él. Porque alguien pondría una barrera entre sí mismo y los demás. Esa pregunta, que para el burro es obvia, para Shrek es incomprensible. La relación entre ambos no es de amo y mascota, ni de héroe y acompañante. Es de dos seres que no deberían entenderse y que sin embargo terminan construyendo un lenguaje común. El burro no juzga a Shrek por su apariencia porque él mismo es un animal parlante, en un mundo donde los animales no hablan. Su rareza es su normalidad. No hay distancia entre lo que es y lo que muestra. Y esa transparencia es lo que más desconcierta al ogro. El mecanismo de defensa que Shrek construyó alrededor del aislamiento se enfrenta a su primera grieta. El burro no se va, no se asusta, no se ofende. Sigue ahí, hablando, preguntando, insistiendo. A lo largo de las 4 películas es el que señala lo que Shrek se niega a ver. Que el afecto no es una debilidad. Que el miedo al rechazo no es una razón válida para rechazar a los demás primero. La pregunta que le hace en cada entrega es la misma. Y siempre la formula con una torpeza que la hace más desarmante. Shrek no tiene respuesta. O no la tiene hasta que ya es tarde. Y esa demora, repetida una y otra vez, es el motor de toda la saga. La princesa Fiona no espera ser rescatada. O tal vez sí, pero el rescate no es lo que parece. Fiona ha sido entrenada para ser bella, para esperar, para cumplir un guión que ella no escribió. Desde niña sabe que su destino está sellado. Un beso, un castillo, un final feliz. Pero su cuerpo la traiciona. Al caer la noche, se transforma en un ogro. Y ese secreto no es un castigo, es una segunda naturaleza, que la obliga a vivir entre dos formas. La primera película podría haber resuelto su conflicto con un beso que la devolviera a su forma humana. En cambio, elige lo contrario. Fiona permanece ogro, pero no porque el amor la haya salvado, sino porque el amor la ha liberado de tener que elegir. Y esa decisión la convirtió en una de las rupturas más visibles del modelo de princesa dentro de la animación comercial de comienzos de los 2000. No solo para quedarse con el ogro, sino para quedarse con su propia forma. La saga sigue a Fiona en distintas etapas. En la segunda película, negocia con su pasado real y con la presión de ser la esposa de un ogro en un reino que no la acepta. En la tercera, asume la maternidad, sin que eso la reduzca a un arquetipo. En la cuarta, Shrek encuentra una versión de Fiona que nunca lo conoció, endurecida por años de encierro y convertida en líder de la resistencia. Cada versión de Fiona es la misma en su núcleo, alguien que se niega a ser definida por los demás. Fiona no espera, Fiona decide, y cada decisión reafirma lo mismo. La belleza no era el premio. La aceptación de su propia forma, sí. Su arco está unido al de Shrek, pero nunca se limita a funcionar como recompensa para él. Cuando elige quedarse como ogro, no está renunciando a un cuento de hadas, está escribiendo el suyo. Shrek no solo fue un éxito de taquilla, fue un manual de instrucciones.
La película estableció un modelo que la animación comercial replicaría durante las 2 décadas siguientes. Canciones pop como vehículo emocional. Chistes que solo los adultos entienden. Personajes secundarios con voz de celebridad. Y un humor que comenta el género mientras lo practica. Ese modelo se repitió en Madagascar, en Kung Fu Panda, en Hotel Transilvania, en tantas otras que ya se perdió la cuenta. Cada estudio quería su propio Shrek. Un antihéroe con capas. Un mundo de cuentos de hadas deconstruido. Una banda sonora de hits que sonaran en la radio. Pero el modelo trajo una paradoja que quizás nadie anticipó. El ogro que quería estar solo se convirtió en el epicentro de una fórmula industrial. Su rechazo a la normalidad fue tan exitoso que se volvió la nueva normalidad. Y en ese proceso, la rareza del personaje original se fue diluyendo en imitaciones. Lo que era subversivo se volvió un género. La animación aprendió a ser cínica, a guiñar el ojo al adulto, a llenar el metraje de referencias que solo los padres captan. Shrek se convirtió en el estándar contra el que otras películas se medían, y con el tiempo, en otro cliché que había que evitar. Muchas imitaciones conservaron el ingenio, las celebridades y las referencias, pero dejaron atrás la vulnerabilidad que sostenía el personaje. Esa es la contradicción de su legado. Al romper el molde, creó uno nuevo. 20 años después de su estreno, Shrek dejó de ser una película para convertirse en un lenguaje. Los memes no citan a Shrek, hablan en Shrek. El ogro se convirtió en un arquetipo de Internet. El personaje que puede ser cualquier cosa, desde un filósofo absurdo hasta una figura de culto. Pero el fenómeno va más allá del meme. Shrek fue uno de los personajes que Internet terminó apropiándose hasta separarlo parcialmente de su historia original. Un adolescente que sube un fragmento de Shrek a TikTok no está recordando una escena. Está usando un vocabulario compartido, una especie de código que solo existe en la memoria colectiva de la red. Ese código no requiere haber visto la película completa. Basta con reconocer el tono de voz, la mirada hacia la cámara, el gesto de exasperación. El personaje se ha desprendido de su contexto y ahora flota en el ecosistema digital como una moneda de curso corriente. Esa permanencia no es casual. Shrek llegó en el momento justo, antes de que las redes sociales existieran, pero con un ADN que las anticipaba. Su humor autorreferencial, su mezcla de alta y baja cultura, su capacidad de ser leído en múltiples capas, lo hicieron un material infinitamente reciclable. El ogro que quería que lo dejaran en paz terminó siendo uno de los personajes más citados, más compartidos y más apropiados de su generación. La cultura popular no lo recordó, lo reescribió. Y la quinta película, programada para el 2027, ya se enfrenta a ese fenómeno. El tráiler muestra al ogro y al burro mirando un espejo que les devuelve su propia imagen filtrada por memes. La cultura se ha vuelto un espejo de sí misma. Y Shrek está en el centro de esa sala de espejos. No sabe si reírse o si asustarse. Quizás ambas cosas. Porque ser secuestrado por Internet es también una forma de ser querido. La saga deja una pregunta abierta. ¿Cuánto de nuestra identidad construimos para protegernos de los demás? Shrek levanta un cartel, pero también una forma de caminar, de hablar y de relacionarse. Todo está pensado para mantener distancia. Con el tiempo descubre que esa estrategia funciona demasiado bien. Lo protege del rechazo, pero también del afecto. Shrek Forever After lleva esa idea al límite. En un mundo donde nunca conoció a Fiona ni al burro, obtiene exactamente la vida que creía querer. Una existencia sin vínculos. Solo entonces comprende que la soledad no era libertad, sino ausencia. La coraza que debía protegerlo terminó convirtiéndose en su única prisión. Hay imágenes que una película nunca abandona. En Shrek, esa imagen es un cartel clavado en el barro. Cuidado, ogro. Durante 4 películas, esa frase cambió de significado sin cambiar una sola palabra. Al principio parecía una advertencia para los demás. Al final, es posible entender que siempre estuvo dirigida a quien la escribió. Porque el mayor miedo de Shrek nunca fue que alguien entrara en su mundo.
fue tener que salir del suyo. Y tal vez por eso el pantano sigue siendo el verdadero corazón de la historia. No porque allí viviera un ogro, sino porque allí empezó alguien que organizó su vida alrededor del miedo y terminó descubriendo que ninguna muralla puede convertirse en un hogar. El ogro que comenzó pidiendo que lo dejaran en paz termina comprendiendo que hay personas cuya presencia vale más que cualquier refugio. Y entonces, el cartel sigue ahí, solo que ya no dice lo mismo. Gracias.